Muchas veces es más fácil culpar al gobierno, al salario, a la familia, al país o cualquier otra cosa que mirarnos al espejo y hacernos totalmente responsables por no vivir la vida que queremos. Seguimos con la serie Historias con valor práctico. Ya hemos analizado otras historias en el podcast. Si no las has visto, te dejo el enlace en la descripción para que las veas también. En el episodio de hoy vamos a analizar un libro llamado La culpa es de la vaca, que recopila historias sobre liderazgo y responsabilidad personal. Nos vamos a enfocar en una historia dentro de ese libro que explica por qué muchas personas viven vidas pequeñas aún teniendo un potencial gigantesco. Interrumpo solo un momento para recordarte que subo episodios todas las semanas. Así que suscríbete para no perderte ningún nuevo episodio. El podcast con voz está disponible en las principales plataformas digitales. En la descripción está el enlace unificado con todo mi contenido. O simplemente escribe con voz Josué en el buscador de tu aplicación favorita. Tu apoyo, escuchar, compartir o comentar es muy importante para mí y ayuda a que este proyecto siga creciendo cada vez más. Ahora sí, seguimos con el episodio. La historia cuenta que un viejo maestro quería enseñarle a uno de sus discípulos los secretos de vivir una vida próspera y feliz. Y sabiendo los obstáculos y dificultades que enfrentan las personas en la búsqueda por la felicidad, pensó que lo primero que debía enseñarle es a poder entender por qué muchas personas viven atadas a una vida llena de conformismo y mediocridad. El maestro sabía que para que el joven pudiera aprender esta importante lección, debía ver con sus propios ojos qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Entonces lo llevó al pueblo más pobre de toda la provincia, y allí tenían que buscar la casa que se viera más pobre. Y en la casa más pobre, del pueblo más pobre, de toda la provincia, tenían que pasar una noche. Después de mucho caminar, llegaron a la parte final del pueblo. Y allí el joven pudo ver la casa más pobre y arruinada que había visto en toda su vida. Las paredes estaban aún de pie por obra y gracia de Dios. Aquella casa a punto de caerse, sin duda alguna, era la familia más pobre de todo el pueblo. El improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban por todos lados, dándole un aspecto aún más decaído al lugar. Y lo más increíble es que en esa casa de apenas 10 metros cuadrados vivían 8 personas. Sus miradas tristes, sus cabezas bajas y sus ropas sucias y viejas eran señal de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también se había apoderado de su interior. Sin embargo, en ese estado decadente, la familia contaba con una posesión sorprendente en esa circunstancia. Eran dueños de una vaca y la vida de esa familia giraba en torno al animal. Le daban de comer, de beber, la bañaban, la ordeñaban todos los días, la querían mucho, a pesar de que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente para sobrevivir. La vaca era lo único que separaba a esa familia de la miseria total. Luego de hablar con el cabeza de esa familia, aceptaron alojarlos una noche. En medio de la suciedad y el desorden, el maestro y el discípulo pasaron la noche. En la mañana muy temprano, asegurándose de no despertar a nadie, los dos viajeros salieron de la casa para seguir su camino. El joven no estaba seguro de haber aprendido algo con esa visita, y el maestro le dijo: es hora de que aprendas la lección que viniste a aprender. Sacó su espada y le dio un golpe certero en el cuello a la vaca, que la dejó sin vida en el piso. El alumno no lo podía creer. Le gritó: ¿qué has hecho, maestro? ¿Cómo pudiste hacer eso? Era su única posesión. ¿Cómo puedes dejar a esta familia en la ruina total? Sin hacer caso a sus preguntas, el anciano se dispuso a continuar su viaje, dejando atrás esa macabra escena. El estudiante no podía dejar de pensar en esa pobre familia y su reacción al enterarse que lo único que lo separaba de la miseria total había muerto. La historia cuenta que un año más tarde el maestro buscó a ese alumno y le propuso ir de nuevo al pueblo a mirar qué había pasado con esa familia. Muy a regañadientes, el alumno aceptó. Emprendieron el viaje.
Al pasar de varios días, llegaron de nuevo al sitio. Por más esfuerzo que hicieron, no lograron localizar esa humilde vivienda. El lugar parecía ser el mismo, pero en el mismo lugar donde antes estaba esa casucha, que apenas se mantenía en pie, ahora estaba una casa grande que aparentemente parecía ser recién construida. El joven pensó que la muerte de la vaca causó un impacto tan grande en la familia que los obligó a abandonar el pueblo, y una familia con mayores recursos adquirieron el lugar y construyeron esa casa. Se sorprendió mucho al ver salir de la vivienda al mismo hombre que un año atrás les había dado posada. No lo podía creer. El hombre estaba totalmente diferente. Vestía ropas limpias, estaba aseado, se veía un brillo en su rostro que antes no existía. El joven no aguantó más y fue a preguntarle cómo es posible. Hace un año fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que estaban. ¿Qué sucedió? El hombre, ignorando que el joven y el maestro habían sido los responsables por la muerte de su vaca, los invitó nuevamente a su casa y les contó cómo, coincidencialmente, el día de su partida, algún maleante envidioso de su escasa fortuna había degollado salvajemente al pobre animal. Debo confesar que la muerte fue muy dolorosa. Durante mucho tiempo, la escasa leche que producía nuestra vaca fue el único sustento. Ahora, ¿qué haríamos para sobrevivir? Nos dimos cuenta que si no hacíamos algo, muy probablemente nuestra vida estaría en riesgo. Necesitábamos buscar una fuente de alimento para nuestros hijos, así que limpiamos el patio en la parte de atrás de la casucha. Conseguimos algunas semillas y sembramos hortalizas y verduras para alimentarnos. Después de un tiempo nos dimos cuenta que la improvisada granja producía más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento. Así que decidimos vender el sobrante a nuestros vecinos. Con esa ganancia compramos más semillas. Poco después nos dimos cuenta que el sobrante era suficiente para venderlo en el mercado del pueblo. Y de repente sucedió por primera vez en nuestra vida, tuvimos el dinero suficiente para comprar mejores vestimentas, arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. Es como si la muerte de nuestra vaca hubiera abierto las puertas de una nueva vida. El joven escuchaba atónito. Por fin había aprendido la lección que quería enseñarle el maestro. El maestro lo llamó aparte y le dijo: déjame hacerte una pregunta. ¿De verdad crees que si estas personas todavía tuvieran su vaca, habrían logrado todo lo que han logrado? El joven lo pensó por un momento y respondió: seguramente no. El maestro dijo: si ves, la vaca, a pesar de ser su única posesión, era su cadena. Era algo que los detenía y los llevaba a vivir una vida de conformismo y mediocridad. Cuando no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse dueños de algo, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más. Tuvieron que aprender a ver más allá de sus circunstancias presentes. Y la más importante lección es que la vaca, que veían como una bendición, les daba la ilusión de no estar en la pobreza total cuando en verdad vivían en medio de la miseria. La moraleja de esta historia es que la vaca no era su solución, era su límite disfrazado de seguridad. Muchas veces lo que nos da una falsa estabilidad es lo mismo que nos frena nuestro crecimiento. No era la pobreza lo que nos mantenía pequeños, era la dependencia. Hoy nuestras vacas no tienen cuatro patas. Pueden verse de esta manera: es que no tengo tiempo. Cuando gane más, empiezo. No estoy listo todavía. Y si fracaso, esas son las vacas más comunes que tenemos en nuestros días. A veces creemos que nos dan seguridad, pero en realidad estas vacas lo que nos hacen es dejarnos pequeños cuando tenemos un potencial grandísimo. Por eso vamos a ver 5 consejos prácticos que podemos empezar para eliminar estas vacas de nuestra vida. Primero, ¿cuál es tu vaca? Analiza tu vida, tú eres el único que sabe cuál es tu vaca, analízate y mira
¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te da seguridad, pero en realidad es una cadena? 2. Inconformidad voluntaria. Si dependes de un solo ingreso, empieza a construir otro. Por muy pequeño que sea, eso que hoy es pequeño, en un día va a ser bastante grande y te va a ayudar a no depender de una sola fuente. 3. Si dependes de la validación externa, empieza a actuar sin pedir permiso. Olvídate del que dirán las otras personas. Olvídate de la pena. Si quieres intentar algo, debes hacerlo. 4. Toma una decisión pequeña pero irreversible. Algo que te obligue a moverte hacia adelante. 5. Asume la responsabilidad radical de tu vida. No digas estoy así por aquel. Tu vida depende de ti y de tus acciones. Si estás bien, si estás mal, depende de ti. Si estás feliz, si estás triste, depende de ti. Todo depende de ti. Y vivir una vida llena de éxito, de felicidad, de prosperidad, depende de ti. No queremos vivir una vida triste y mediocre. Por el contrario, queremos vivir una vida llena de felicidad y satisfacción. Bueno, así terminamos este episodio de la serie Historias con Valor Práctico. Si te gustó esta historia, dale me gusta. Si esta serie es apoyada, la voy a subir con más frecuencia. Comparte este video con alguien que crees que necesita escuchar esta reflexión. Apoya el canal para llegar a más personas y nada. Muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Josué y estoy con vos.